Hoy, en nuestra clase de matemática, vamos a estar desarrollando el tema potencias y la multiplicación. Pues básicamente algunos de ustedes quizá tienen la idea de qué son las potencias, pero en esta ocasión vamos a estar profundizando sobre este tema y vamos a hacer posible de que todos y todas puedan comprender básicamente qué es una potencia y qué relación tiene con la multiplicación. Para empezar nuestra clase, vamos y tenemos un ejercicio visual. Calcule con rapidez cuántos hay. Muy bien. Efectivamente, nosotros encontramos 9 puntitos, 9 puntos azules. Ahora, prestemos atención qué podemos hacer con esta ilustración o con esta imagen. La imagen se puede representar de varias formas o de varias maneras. Prestemos atención a cuáles son esas formas en que podemos representar nosotros esta ilustración. Inicialmente podemos representarla como una adición, es decir, 3 más 3 más 3 es igual a 9. O también lo podemos representar a través de una multiplicación si decimos 3 por 3 es igual a 9. O también lo podemos representar a través de una potencia. ¿Y cómo sería la potencia? 3 elevado a 2. Y básicamente esta potencia se lee de la siguiente manera. 3 elevado a 2 o 3 elevado al cuadrado. Y básicamente lo que vamos a estar comprendiendo el día de hoy es básicamente esto, las potencias. Y básicamente si nos damos cuenta que en esta ilustración, esta simple ilustración o esta simple imagen nos puede dar como resultado 3 formas de representarlo. En una suma, en una multiplicación y en una potencia. Bueno, analicemos un poquito más qué son las potencias. Las potencias son una manera abreviada de escribir una multiplicación formada por varios números iguales. Son muy útiles para simplificar multiplicaciones donde se repite el mismo número. Muy bien, ahora ya sabemos básicamente que la potencia es una forma abreviada de escribir una multiplicación. En una multiplicación donde pues está formada de varios números y estos deben de ser iguales. Y básicamente eso es lo que hacemos representando una potencia. Acá tenemos una potencia, por supuesto, y nos sirve como ejemplo. Esta potencia, chicos, se lee 3 elevado a 5 o elevado a la quinta potencia. Bueno, pero más adelantito vamos a estar conociendo básicamente cómo podemos interpretar o cómo podemos leer las potencias. Antes de eso, conozcamos un poco sobre los términos de las potencias. Acá tenemos un ejemplo. 5 elevado a 2 o 5 elevado al cuadrado. ¿Cuáles son los elementos o cuáles son las partes en la potencia? Este 5 recibe el nombre de base, el número 2, que es un numerito chiquitito que va en la parte superior del 5, en este caso recibe el nombre de exponente. 5 elevado a 2 o elevado al cuadrado es igual a 25. ¿Cómo se obtiene esto? Pues muy fácil. El 2, que es el exponente, básicamente me indica que voy a multiplicar 2 veces el 5. 5 por 5 es igual a 25. Y así es como obtenemos el resultado de una potencia. Acá tenemos un ejemplo más. 2 elevado a 3 o 2 elevado al cubo. Recuérdese que acá el 2 recibe el nombre de base y el 3, que es un número pequeñito que se coloca en la parte superior de la base, recibe el nombre del exponente. ¿Qué me indica el número 3 acá? Que voy a multiplicar 3 veces el 2. Es decir, 2 por 2 por 2, 3 veces y es igual a 8. Entonces decimos que 2 elevado a 3 es igual a 8. Y básicamente así es como podemos obtener una potencia o resolver las potencias básicamente. Bueno, ahora conozcamos cómo se da la lectura de las potencias.
Una potencia se lee según su exponente. ¿Cuál es el exponente? Ya sabemos que el exponente es ese número pequeño que va en la parte superior de la base. Y se menciona el número base y luego el exponente. Así es como damos lectura a las potencias. Según el exponente que tenga la potencia, este se puede referir a lo siguiente. Si tenemos el 2 como exponente, lo leemos al cuadrado. Si el exponente es 3, se lee al cubo. Si el exponente es 4, a la cuarta. Si el exponente es 5, a la quinta. Si el exponente es 6, a la sexta. Si el exponente es 7, a la séptima. Si el exponente es 8, a la octava. Y si el exponente es 9, a la novena. Por último, tenemos en exponente 10. Si el exponente es 10, nosotros lo traducimos o lo leemos a la décima. Vamos a hacer una repetición más en esto. Al cuadrado, al cubo, a la cuarta, a la quinta, a la sexta, a la séptima, a la octava, a la novena y a la décima. Estos serían básicamente los exponentes en una potencia. Ahora veamos un ejemplo. Acá tenemos 15 elevado a, recuérdese que acá es el 6. El 6 está como exponente y por lo tanto se traduce a la sexta. 15 a la sexta o también, si usted quiere, 15 elevado a 6. Bueno, veamos acá cuáles son los elementos en esta potencia. Así se representa una potencia, mis amores. El 15, ¿qué será el 15? Pues el 15 es la base. ¿Qué será el 6? El 6 es nuestro exponente. ¿Y cómo se lee esta potencia? Recuérdese que primero debo mencionar la base y luego mencionamos el exponente. Entonces decimos que esta potencia se lee 15 elevado a 6 o 15 elevado a la sexta. Bien, entonces tenemos el siguiente ejemplo. 4 elevado a 3 o 4 elevado al cubo. El 4 es la base y el 3 es el exponente. ¿Qué me indica el exponente? Que el exponente me indica que ese es el número en que voy a repetir, el número de veces en que voy a multiplicar la base. Entonces, acá me indica lo siguiente. 3 veces se va a multiplicar el 4. 4 por 4 por 4 es igual a 64. Y el número 64 básicamente es la respuesta de nuestra potencia, ¿sí? Ok, repito una vez más. 4 elevado a 3 o 4 elevado al cubo. El 3 que está como exponente me indica el número de veces en que voy a multiplicar la base. 4 por 4 por 4, 3 veces es igual a 64. ¿Cómo se lee esta potencia? Se lee 4 elevado a 3 o si usted quiere 4 elevado al cubo. Ahora veamos un ejemplo más y tenemos el siguiente. 2 elevado a 3 o 2 elevado al cubo. ¿Qué me indica el exponente? Que ese es el número de veces que voy a multiplicar a la base. Quiere decir que acá voy a multiplicar 3 veces el 2. 2 por 2 por 2 es igual a 8. Tenemos como resultado 8 en la potencia. Ahora veamos cómo se leen algunas potencias. Acá tenemos la primera, la segunda y la tercera. La primera, ¿cómo será su lectura? 8 elevado a la 2 o 8 elevado al cuadrado. La segunda, ¿cómo la vamos a traducir o cómo la vamos a leer? Pues muy fácil, la vamos a leer de la siguiente manera. 13 elevado a 3 o
13 elevado al cubo. La tercera, ¿cómo la vamos a leer? Pues muy fácil, 9 elevado a 6. Recuérdese que en la lectura de potencias, lo primero que vamos a leer es la base y después el exponente. La base en esta potencia es 8, el exponente es 2. La base en esta potencia es 13, el exponente es 3. La base en esta otra potencia es 9 y el exponente es 6. Así es como vamos a leer las potencias. Muy bien, ahora vamos a resolver estas potencias. ¿Cuáles son las potencias que tenemos o cómo se leen estas potencias? La primera, 3 elevado a 3 o 3 elevado al cubo. La segunda, 7 elevado a 2 o 7 elevado al cuadrado. 2 elevado a la quinta, 6 elevado al cuadrado o 6 elevado a 2, ¿verdad? Ok, ¿cómo se resuelven estas potencias? Recordemos que el exponente me indica el número de veces que voy a multiplicar la base. Entonces, en 3 elevado al cubo me indica que voy a multiplicar 3 veces el 3. ¿Y cómo quedaría esto? Pues muy fácil. 3 por 3 por 3 es igual a 27. ¿Cómo se hace esto? 3 por 3 es 9. 9 por 3 es 27. Ahora vamos con la siguiente, que es 7 elevado a 2 o 7 elevado al cuadrado. ¿Qué me indica el exponente? Que voy a multiplicar 2 veces el 7 y quedaría de la siguiente manera. 7 por 7 es igual a 49. Vamos con la siguiente. 2 elevado a 5. Quiere decir que voy a multiplicar 5 veces el 2 y quedaría de la siguiente manera. 2 por 2 por 2 por 2 por 2 es igual a 32. ¿Cómo se van resolviendo estas multiplicaciones? Se va resolviendo una por una. 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8, 8 por 2 16 y 16 por 2 es igual a 32. Ahora vamos con la siguiente. 6 elevado a 2 o elevado al cuadrado. ¿Qué me indica el exponente? Que voy a multiplicar 2 veces el 6. ¿Y cómo quedaría la potencia entonces? 6 por 6 es igual a 36. Y básicamente así es como resolvemos las potencias, identificando básicamente qué número tenemos en el exponente y eso me va a dar básicamente la regla o la base para poder multiplicar el número de veces la base que tenemos en la potencia. Ahora vamos a leer las potencias. ¿Cómo se lee la potencia roja, la potencia verde, la potencia amarilla y la potencia celeste? ¿Cómo creen ustedes que se leen estas potencias? Recuerde que para leer las potencias nosotros tenemos primero que mencionar la base y luego el exponente. La potencia roja se lee de la siguiente manera: 8 elevado al cubo, o también, si usted prefiere, puede leerla como 8 elevado a 3. Ahora vamos con la potencia verde. ¿Cómo se lee la potencia verde? La potencia verde se lee 7 elevado al cuadrado o 7 elevado a 2. ¿Cómo se lee la potencia amarilla? 10 elevado a la quinta o 10 elevado a 5. Y por último tenemos 7 elevado a la sexta o 7 elevado a 6. En la lectura de potencias usted puede adoptar pues la lectura que más le sea más fácil, ¿verdad? Puede ser acá 8 elevado al cubo o si usted prefiere 8 elevado a 3. Eso sería muy personal de su parte, el que usted elija pues básicamente qué forma o de qué manera va a leer las potencias. Por último tenemos lo siguiente. En el lado izquierdo tenemos unas potencias
y en el lado derecho tenemos cómo se escriben esas potencias. Lo que vamos a estar haciendo acá es básicamente pues relacionando la potencia con su respectiva escritura. Tenemos la primera. En la primera tenemos como base 6 y como exponente 3. ¿Cómo se lee esta potencia? Pues muy fácil. Se lee 6 al cubo. Luego tenemos 5 como base y 2 como exponente. Esta potencia se lee 5 al cuadrado. Siguiente, tenemos como base 9 y como exponente 3. Esta potencia se lee 9 al cubo. Luego tenemos 7 como base y 2 como exponente. Esa potencia se lee 7 al cuadrado. Por último tenemos 3 como base y 5 como exponente y se lee 3 elevado a la 5 o si usted prefiere 3 elevado a la quinta. Y básicamente así es como trabajamos las potencias y cómo es que también se relacionan a través de una multiplicación. Recuérdese que una potencia nos sirve para abreviar una multiplicación en la que se repiten varias veces el mismo número, ¿verdad?